En nuestra propia casa podríamos vivir una experiencia paranormal, como lo que sucedió en los dos relatos de miedo reales que les voy a contar a continuación. Bienvenidos nocturnos, pónganse cómodos. Esto es Relatos Nocturnos. Prepárense, porque hoy les traigo una serie de relatos de miedo que les puedo asegurar son 100% reales. Esto me los ha contado mi amiga Mariela. Bienvenidos a mi canal una vez más nocturnos. No olviden darle me gusta y compartir este video. E igual les invito a suscribirse al canal. Gracias por el apoyo. Como ya lo mencioné, esto que les voy a contar es 100% real. Estos relatos tuvieron lugar en El Salvador, en una zona rural. Y para ser más específicos, esto fue en la zona costera de este país. En el primer relato, la protagonista se llama Flor, quien era una vecina de Mariela en aquel entonces. Cuenta que Flor solía salir a orinar afuera de su casa todas las noches y su padre la acompañaba, y que a pesar de que el vecindario tenía alumbrado público y la oscuridad era menor, Flor siempre tenía un poco de miedo debido a que era apenas una niña de 7 u 8 años de edad. Sucedió pues que entre una de tantas noches, Flor decidió ir a orinar afuera diciéndole a su papá que por favor la acompañara. Al salir se percataron que había un cielo estrellado. Se escuchaban los grillos de la noche en todo alrededor. Y Flor fue a orinar como de costumbre, cada uno por su lado. Ya había terminado de orinar cuando, de pronto, Flor comenzó a escuchar algo extraño allá en la calle, quizás más o menos a una cuadra de distancia. De pronto, Flor comenzó a escuchar como si personas caminaran. Y ella, al asomarse a la entrada de la casa para ir a ver qué era, dice Mariela que Flor vio a lo lejos que venían dos bultos. Venían dos personas completamente de blanco. Pero lo más extraño de esto era que aquellas dos personas platicaban entre sí, pero no venían caminando, sino sus pies venían en el aire, es decir, prácticamente venían volando. Flor, al ver esto, sintió un gran escalofrío recorrer todo su cuerpo, y aquellas personas, todas de blanco, se venían acercando lentamente. Cuando ya estaban justamente bajo aquel alumbrado público, cuenta que no pudo conocer quién era, y de hecho solamente eran como dos bultos blancos a los cuales no se les puede distinguir el rostro ni nada. Pero lo más extraño era que estos dos platicaban entre sí, pero Flor no podía entender nada. Ella sentía que su corazón le latía a mil y seguía escondida ahí a un costado de la entrada de la casa. Mientras tanto, los pasos, como dijimos al principio, ya no se escuchaban, sino solamente venían los dos bultos avanzando y avanzando, prácticamente volando como lo mencionamos. Pasaron quizás a unos escasos metros de donde se encontraba Flor, y ella trataba incluso de contener la respiración. Después de esto, cuando aquellos bultos se fueron alejando lentamente en la oscuridad de la noche hacia el otro sector de la calle, Flor corrió donde su papá a contarle y le dijo: acabo de ver dos bultos de blanco que venían por la calle y no venían incluso caminando, venían volando. El papá, al escuchar esto, le volvió a preguntar: ¿estás segura, hija? Sí, papá. Y los dos se asomaron a la entrada, pero aquellos dos bultos ya habían pasado y no habían dejado rastro alguno. El papá le dijo: tuviste suerte que no te vieron. Si esos bultos que iban ahí te hubieran visto, a lo mejor te hubieran llevado. Qué bueno que guardaste silencio y te escondiste. Pero ambos quedaron muy desconcertados y no sabían qué había sido aquello, e incluso hasta la fecha de hoy
Eso sigue siendo una incógnita. ¿Y ustedes nocturnos? ¿Qué piensan que pudo haber sido eso? ¿Por qué aquellos dos hombres al principio se escuchaban los pasos, pero cuando Flor se acercó a ver, venían volando? ¿Y por qué también no se les podía ver el rostro, sino eran como dos bultos blancos? Si ustedes tienen una opinión de este relato nocturnos, le estaré leyendo en los comentarios. Ahora nocturnos, siempre en este vecindario, vamos a pasar al segundo relato, en el cual la protagonista es doña Eva, otra vecina de Mariela. Cuenta Mariela que la señora Eva en aquel entonces tenía una tienda y esta tienda siempre la cerraba un poco tarde debido a que a veces hay personas que llegan a comprar a altas horas, es decir, 9:30 o 10 p.m. Y luego la señora Eva se quedaba haciendo las cuentas para ver si había habido ganancia o cuánto le había quedado en caja. Sucedió pues que una de estas noches, la señora Eva, como de costumbre, ya había cerrado su tienda y se encontraba haciendo las cuentas de la ganancia del día. Ya eran más o menos las 10:30 p.m. Afuera solo se escuchaban las aves nocturnas y un ambiente tétrico se respiraba en el ambiente. Pero la señora Eva, por estar dentro de su casa, como de costumbre, no tenía ningún miedo. Pero de pronto, algo extraño comenzó a suceder allá afuera. Cuentan que de pronto se comenzó a escuchar en la calle, quizás como a 1 cuadra o 2 cuadras de distancia, un gran ruido. Parecía como una multitud de personas, un gran grupo de personas hablando. La señora Eva se quedó muy desconcertada y al escuchar esto dijo: ¿y ese ruido qué es? ¿Quién estará afuera? Mientras tanto, aquel ruido se escuchaba más y más fuerte y peor aún, parecía que avanzaba más y más en dirección a la casa de la señora Eva. Ella lo que hizo fue guardar el dinero que estaba contando, apagar la luz de su casa y lentamente asomarse a la ventana, porque aquel ruido que se escuchaba era bastante fuerte. La señora Eva, cuando abrió la ventana lentamente, se llevó una gran sorpresa, porque lo que venía avanzando era una procesión de personas, todas encapuchadas como monjes. Ella, al ver esto, volvió a cerrar la ventana, dejando nada más una pequeña cisura para ver qué era aquello. Y aquel grupo de personas, todas de negro y con velas en sus manos, se acercaban más y más por un sector de la calle. La señora Eva dijo: ¿estaré soñando? Y al restregarse los ojos y voltear a ver nuevamente, todo era verdad. Aquella procesión de personas, hablando como una gran multitud, iba avanzando por la calle, pasando enfrente de la casa de esta. Ella tenía mucho miedo, sentía la sangre fría y, como lo mencionamos, un ambiente muy tétrico inundaba el vecindario. Mientras tanto, aquella procesión de personas, encapuchadas como monjes, avanzaban y avanzaban en la oscuridad de la noche, llegando así hasta aquel poste de alumbrado público y prácticamente desapareciendo en ese sitio. Doña Eva toda la noche no pudo pegar un ojo, pensando en lo que había visto, y le daba vueltas al asunto, a lo mejor imaginando o pensando que había sido su imaginación. Pero al siguiente día, al levantarse y antes de contarle a cualquier persona, ella se asomó a la ventana, llevándose una gran sorpresa. Cuenta Mariela que la señora Eva, cuando abrió la ventana, se quedó fría cuando justamente en esta se encontraba una vela que a lo mejor era de las que aquellas personas encapuchadas como monjes llevaban.
Y lo más extraño de esa procesión era que no se le entendía lo que decían. Iban platicando, iban hablando, pero todo lo que iban diciendo parecía ser otro idioma. La señora Eva, cuando vio aquella vela en la ventana, se quedó petrificada de miedo, porque eso le daba a entender que no había sido un sueño y todo lo vivido había sido real. Pero ¿y ustedes nocturnos, qué piensan de esto? ¿Creen ustedes que aquella procesión pudo haber sido de personas? Porque para haber desaparecido por aquel alumbrado público, sí es bastante extraño, e incluso por la hora. Y lo más extraño de esto es que ha sido una procesión en un momento donde a lo mejor no había ninguna festividad en el vecindario. Sin duda alguna, una experiencia paranormal para el olvido. Tengan cuidado nocturnos ustedes. Suelen caminar a altas horas de la noche o salir en la oscuridad fuera de su casa. No vaya a ser que sea una sorpresa como la que la señora Eva se llevó aquella noche, encontrándose así esta procesión de muertos, porque, como hemos escuchado, a esta procesión se le llama la Santa Campaña, una leyenda muy popular en muchos países del mundo. Estaré leyendo sus opiniones con respecto a este relato nocturnos. Y si tienen un relato de miedo que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o dejarlo aquí en los comentarios. Gracias Nocturno por escuchar este relato y hasta la próxima.